incendios y ya lo saben, por supuesto, cada vez que estamos con nuestras mascarillas porque tenemos invitado en vivo Francisco de la Barrera. Siempre un gusto que nos acompañes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, como día después de la fiesta. Así como, sí, esperando entre fiestas, esperando. Nosotros estábamos aquí exigiendo la semana libre, pero no. Nosotros estamos ahí. Sí, estamos como entre el receso y actividad. Yo estoy revisando certámenes, duro. Duro trabajo. Bueno, todo sea por el alumnado, Francisco. Algo que, claro, entre fiestas, quienes pudimos celebrar de una manera tranquila esta fiesta de Navidad, pero sabemos lo que está pasando con los incendios forestales en la parte, en el centro-sur del país. Y claro, hemos hablado nosotros en otra oportunidad de los incendios forestales y de prevenir todo esto. Aún no estamos en la temporada más alta y lo que se está viviendo es crítico, considerando lo que se nos viene ya para pasando el año. Sí, no estamos en la época más crítica como tradicional, pero no hay que olvidar que muchas veces han ocurrido incendios justamente en esta parte del año, que justo cuando empieza el verano. Si no es casualidad, en el fondo, de momentos de altas temperaturas, en algunos casos también de mucho viento, y que se podría haber acumulado o no con periodos digamos, una mini sequía. ¿Sí? En el fondo es un periodo más o menos largo, sin precipitaciones. Largo me refiero a un par de meses, claro. De manera que está todo muy seco. Ahora, recordemos que en Chile no existen los incendios causados de forma natural, salvo un porcentaje muy menor que tiene que ver con rayos, sobre todo en la cordillera. O sea, siempre tiene que ver con algo que lo causa el humano en la chispa, ¿sí? Y para eso hay un montón de campañas preventivas para que eso no ocurra. Pero también son causadas por el hombre, por el hombre, las personas, ¿cierto? Por la estructura que tenemos de paisaje, es decir, son doblemente causadas por nosotros. Claro, como señalar, lo hemos hablado en otras oportunidades, de prevenir, de prepararnos para esta época, lo que está pasando también con el cambio climático, las altas temperaturas. Ayer lo hablábamos con el director de CONAF, precisamente respecto a esto, también el 30-30-30, lo que está pasando acá en nuestra zona. Ahí estamos viendo ya uno de los... me gusta esta... Vamos a dejarlo como una sección, Francisco, cuando traes acá plataformas interactivas. Sí. Respecto a ver lo que está pasando, este es Zoom Earth, ¿cierto? Zoom Earth, sí. Acá lo estamos viendo en tiempo real. Sí, bueno, acumula, o sea, lo que se ve en un tono, no sé, amarillo, naranjo, rojo, ¿cierto? Es un acumulado de lo que es algo equivalente a incendio, ¿sí? No es exactamente fuego, es una anomalía térmica, ¿sí? Esto lo que hacen los satélites es que tienen información acumulada de mucho tiempo, entonces tienen más o menos cuál es la temperatura normal o promedio, digamos, de esos lugares, y cuando se generan diferencias de temperatura importantes, las destaca. Y esas nosotros las interpretamos como incendio. Cuando uno hace un zoom muy hacia afuera, ahí se dispone en tiempo real, que en el fondo es lo que te permite ver un poco de los como hacia dónde van los fuegos, o sea, perdón, hacia dónde van los humos, quizá un poquito más adentro, a ver si se logra ver. ¿Acercarnos más o alejarnos más? Que yo creo que es bien interesante hacer ese ejercicio porque ve, por ejemplo, el internet. Por ejemplo, habían algunos que me escribían, me decían, mira, voy a la carretera y veo mucho humo. Sí, voy camino a Los Ángeles, veo humo. ¿Dónde está el incendio? Claro, uno podía seguir la pluma un poco y hacerse una idea más o menos de dónde venía, pero con estas plataformas, o la anterior al menos, uno podía ver la dirección de los humos, ¿sí? Aquí cambiamos de plataforma, estamos con... A ver, ¿con qué plataforma nos quedamos? Esta, tú nos señalabas que, claro, podemos ir viendo la acumulación. Ah, mira, y ahí nos está apareciendo también. Esta es la dirección del viento. Sí. Ah, mira. Entonces, por ejemplo, vemos que si en este momento estuviera todo eso prendido, que no es así, ¿sí? Si estuviera todo eso en incendio, vemos que los vientos soplan hacia Quillón, soplan hacia la laguna Avendaño, ¿sí? Los que viven en Quillón estaban muy preocupados, por cierto, del incendio. Se preguntaban, ¿cierto?, qué tan cerca está, viene hacia acá o no, va a cruzar la ruta 146, por ejemplo, que era una pregunta también que se hacían bien seguido.
siempre te preguntan cuántas casas se afectan, ¿sí? Porque efectivamente, no me acuerdo el cómputo final, pero iban unas 3, 4 casas. Sí, y que eran segundas viviendas, y se agradecía también en cierta medida que no había llegado a la parte más poblada donde las personas residen constantemente ahí, y claro, va actualizándose esto constantemente. Luego el rebrote también que ocurrió durante ayer en la tarde. Pero en general, lo que nos sirve también estas plataformas, Francisco, y lo que se nos... la tecnología, lo que nos ayuda en estos momentos. Si bien nosotros siempre hablamos de prevenir y que es lo que estamos buscando, pero cuando ya estamos en medio de estas situaciones, ¿cómo podemos aprovechar estas plataformas también para prevenir que se expanda? No solamente también para quienes toman las decisiones, también como ciudadanos. Mira, esto es esa otra plataforma, la que está mostrando ahora. Pero las dos plataformas sirven para algo que no existía hace 5 años. Si tú como ciudadano querías saber qué es lo que se estaba quemando, tú tenías la idea del sector, ¿sí? Sí. Decías, ya, de ese cerro. Claro, si uno estaba un poco más cerca, uno veía dónde veía el humo. Pero uno tenía muy poca información sobre cuánto era la superficie que se había quemado, cuál es la distancia entre los puntos que a mí me interesan, porque tengo familiares, o por la razón que sea, entre el incendio y esos lugares. Estas plataformas te permiten un poco mirar eso casi que en tiempo real. Van con un desfase, ¿sí? De unas 6, 12 horas, pero que es mucho mejor que lo que te indicaba CONAF. Yo me acuerdo que siempre el dato que ustedes daban era, bueno, en Quillón hay un preliminar de 200 hectáreas, 3.000 hectáreas, o te decían el lugar. Claro, y para uno decía, bueno, pero exactamente dónde, el cerro tanto, no lo dimensiona. Qué tan grande. Una cosa es dimensionarlo. Yo me acuerdo que antes decían, bueno, pero equivalente a cuántas canchas de fútbol. Sí. Es como la típica, ¿no? Sí. O equivalente a qué comuna. Entonces, para el 2017 decían, oye, mira, es como si hubiera quemado medio Santiago. Sí. Chuta, entonces harto. Pero aquí uno puede ver un poco la realidad. Sí, claro. Y esta es como les decía, como depende de las temperaturas, es una estimación de la realidad. En algo, bueno, quizás hoy día o mañana ya debería estar saliendo una imagen Sentinel que es de muy buena calidad, con la cual uno puede ya trazar cuál fue el área exacta que se quemó. Esas salen cada 5 días, cada 10 días. Claro, lo que tú señalas, bueno, para ir complementando, son 2.100 hectáreas aproximadamente lo que está pasando en Quillón, y a nivel nacional 14.000, más de 14.000. Sabemos que esto va variando constantemente. Y claro, también acá hay, a ver, podemos hablar de la prevención, podemos hablar de lo que está pasando en este momento durante los incendios y también de lo que pasa post-incendio. ¿Qué pasa con ese terreno? Constantemente también tú lo vas abordando respecto a cómo podemos restaurar esos terrenos, qué pasa con, hablábamos anteriormente con la fauna, pero qué pasa con la flora, qué pasa con la construcción, qué vamos a hacer. Oye, vamos a seguir construyendo hacia allá, nos alejamos, porque sabemos que el cambio climático, esto va a seguir aumentando, las personas también están optando para acercarse más a lo rural, irse de lo urbano a lo rural, también con lo que está pasando con la pandemia, pero ¿cómo vamos complementando también todo eso respecto a lo que estamos viviendo? Sí, no hay una respuesta fácil para eso, porque después de que ocurre el incendio, en el paisaje ocurren hartas cosas distintas, ¿sí? Dependiendo de cuál haya sido la vegetación que hay y qué tipo de manejo se hace después de ese lugar, va a rebrotar de distinta manera, ¿sí? Los eucaliptos rebrotan desde los mismos troncos, ¿cierto? Uno puede ver de repente cómo están, los pinos salen de otra forma, la vegetación nativa tiene sus mecanismos también de respuesta. Eso suponiendo de que no hacemos absolutamente nada. Sí, pues. Nosotros hemos monitoreado varios paisajes y lo que hemos visto no son trayectorias perfectas, así como que uno dijera, mira, se empieza a recuperar y cada vez hay más vegetación. Porque sobre todo donde hay plantaciones forestales, esperan 2, 3 años, por la razón que sea, y después van y limpian, ¿sí? O sea, eliminan todo para volver a plantar. Entonces, ahí uno tiene una situación distinta que podría ser más o menos conflictiva dependiendo de qué forma se hace. Ahora, en general el manejo de la vegetación es algo deseable, ¿sí? Es algo deseable, salvo en ecosistemas muy naturales. Pero en sistemas antropizados, donde hay muchas especies exóticas, donde hay mucho rebrote del aromo, por ejemplo, donde en la zona más sur hay espinillos, hay un montón de especies que salen con mucha fuerza después del fuego. Donde hay un interés forestal así activo, ya serán cargo las empresas forestales. Pero ¿qué pasa? Y esto es una cuestión que se va a volver cada vez más importante. En todos estos sectores que han sido subdivididos como parcela,
y en las cuales simplemente se está especulando. Sí. Uno sabe de muchas parcelaciones, ¿cierto? Que uno va y dice, oye, aquí hay, no sé, 30 sitios, y uno ve y hay 2 casas. ¿Sí? Sí. Ya, esos sectores pasan a ser más preocupantes. ¿Quién evita que el pastizal crezca tan fuerte? Sí. Todas esas son cosas importantes de no solamente monitorear, sino que gestionar de manera posterior a un incendio. Obviamente también antes, ¿sí? Pero ya que el incendio ocurre, bueno, ¿qué hacemos después? Eso te digo en los 5 años. Sí. Pero la gran pregunta aquí es, ¿qué hacemos para evitar que ocurran incendios de Sí. más de 1.000, 5.000 o 10.000 hectáreas, como ya se está alcanzando en el que está un poco más al sur? ¿Qué hacemos para prevenir en los próximos 20 años, en los próximos 30 años? ¿Cuál es el paisaje que queremos configurar? ¿Qué características queremos que tenga? Y por sobre todo, ¿cuáles son los instrumentos y los recursos que ponemos para eso? Porque de eso depende el desarrollo de las personas. Y las voluntades, que hemos hablado en otras oportunidades, que respecto a qué pasa, porque me imagino que cuando se está pensando a futuro es necesario hacer cruce de ideas, escuchar a la academia, sabemos que también hay una parte empresarial, pero ¿cómo hacemos que esto converja de una manera saludable, sana para todas y todos? Y lo principal, nuestro ecosistema, o sea, sabemos lo que se nos viene con la crisis climática en los próximos años, lo hemos hablado en innumerables oportunidades, pero ¿qué decisiones o qué podemos hacer en estos momentos respecto a también lo que está pasando en esta época de incendio? O sea, es distinto programar quizás en invierno o quizás en verano, cuando ya sabemos, mira, este año se puede prever que viene un poquito más, con más incendios que el año pasado. Por ejemplo, el año pasado no fue tanto en comparación a lo que vivimos en el 2017, 18, siempre se me confunden esos años. Pero estamos en 2021, 2022 y se pronostica que esto va a ser, por lo menos quizás comparado a esos años. Sí, mira, hay una frase muy buena que dice los incendios del verano se apagan en invierno, en el invierno anterior, ¿sí? En el fondo es cómo se gestiona ese lugar para evitar que hayan grandes continuidades vegetales, fáciles de incendiar, cómo se manejan los pastizales. Esa es una gran cosa. Los municipios tienen mucho que decir en esto, a través de su Pladeco, por ejemplo. Cuando ellos hacen su plan de desarrollo comunal, ellos establecen una cartera de proyectos y una cartera de intenciones sobre las cuales ir a pedir recursos a otros lados. Claro. ¿Sí? O sea, eso es de liderazgo del municipio. Cómo yo gestiono esa parte rural, ¿sí? Que muchas veces queda muy poco gestionada versus la zona urbana, ¿cierto? Sí. Que obviamente es importante porque ahí se concentran las personas. Pero esa otra zona también es importante. Para eso hay que pensar en cómo aumentamos la humedad, sí, la humedad en el suelo, la humedad en la vegetación. Y cómo, disculpa que te interrumpa, ¿cómo generamos humedad y todo esto si estamos viviendo una crisis hídrica? Claro, ahora la crisis hídrica tiene una raíz fuerte global, ¿cierto? Pero también hay problemas locales, ¿sí? En el fondo es cómo se utiliza el recurso que hay. Cuando yo tengo muchos pinos, tengo muchos eucaliptos, yo básicamente el agua la están chupando estos árboles, ¿cierto? Y la están evapotranspirando, ¿cierto? Versus si tengo otro tipo de sistema en el cual hay un sotobosque, hay una vegetación que sea un poco más nutrida abajo. Suele ocurrir después de incendio en algunos lugares que, como se mueren todos esos árboles, de repente, y aquí es interesante que nos cuenten, bueno, los que se acuerdan, ¿cierto? El próximo invierno, que se empiezan a ver los esteros con agua de nuevo, ¿sí? Porque ya no está esta vegetación secando toda esa agua, ya no están esos pinos y esos eucaliptos manteniendo esa agua en su tronco, en su hoja. Y en ¿sí? teoría vuelve el flujo natural, como debiese ser, porque son especies invasoras prácticamente. Ahí Claro, se empieza a regular. No olvidemos que todos esos árboles se pusieron con un contexto o con un argumento, ¿cierto?, de que el suelo estaba muy degradado, ¿cierto?, y que no era capaz de evitar la erosión, porque no tenía cobertura vegetal, y por lo tanto se financió para que se pusiera esa vegetación. Claro, en ese momento el agua quizá no era problema. Hoy en día el agua es problema, y ante nuevos problemas se necesitan nuevos enfoques, nuevas soluciones. Ya no se financian como tremendas plantaciones de pino, ya se financia mucho más sobre sistemas de riego. Lamentablemente, los pesos que se ponen sobre la restauración ecológica son prácticamente cero.
habiendo un montón de ideas en esa dirección. Y Francisco, claro, el planificar, el programarnos lo que se nos viene, porque ya esto lo estamos viendo en estos momentos, pero empezar a planificar lo que se viene, como tú señalas, a 5 años, también es trabajo generar toda esta planificación. O sea, no es decir, ya durante estos meses vamos a estar haciendo esto y ya para el otro verano va a estar solucionado. Es algo que tiene que ser también con tiempo. Sí, mira, hay planes diseñados desde la región de Valparaíso hasta la región de Araucanía sobre cómo mejorar la infraestructura verde, cómo la infraestructura ecológica, cómo restaurar zonas, cómo conservar otras para, entre otras cosas, evitar la ocurrencia de estos riesgos, ¿cierto? O de estos desastres que básicamente tienen un origen antrópico, ¿sí? O sea, son causados, como decía, partida doble, tanto por el pirómano o el descuidado, ¿cierto? Que tira la chispa, pero también por el paisaje que hemos traído, ¿cierto? Que nosotros hemos generado, o sea, nosotros somos constructores de ese riesgo, ¿sí? Porque nosotros hemos configurado un paisaje que es muy amigo de los fuegos, ¿sí? O sea, es una vegetación pirófita, porque es amigo, o sea, está acostumbrada a los fuegos. No es que nuestro paisaje natural lo esté, no es que nuestros territorios lo estén, sino que hemos ido naturalizando un riesgo que es de otras latitudes. Y por eso también es tan importante conservar y proteger las especies nativas, proteger humedales, como hemos hablado en otros momentos, preocuparnos de nuestros ecosistemas, no solamente porque pueden ser bonitos, sino porque nos sirven también en estas situaciones. Exacto, y no pensar, porque hoy en día todos los recursos se ponen, o sea, todos podemos entender, pero todos los recursos están puestos en apagar los incendios. Sí. O sea, la cantidad de recursos que se utiliza para, y todos lo habrán visto en los aviones, ¿cierto?, que circula, hay un montón de tecnología que está acompañando eso, pero hay una película que está ahora, esa que dice No mires arriba, ¿cierto?, que habla sobre el rol de la tecnología versus otro tipo de soluciones. ¿Qué es lo que los incendios a qué nos llaman? A decir, oye, hay otras soluciones que son las soluciones basadas en la naturaleza, que requiere de mirada de más largo plazo, y lo peor que podemos hacer es no intentarlo, porque ahí es donde está la raíz, o sea, la raíz del problema está en cómo hemos modificado el paisaje. Por supuesto que y ya lo hemos dicho, ¿cierto? Hay un problema en quienes prenden la chispa o en quienes se descuidan y se les arranca el fuego, ¿sí? Eso también ocurre. Pero si no existiera este otro problema de fondo, que es cómo hemos configurado el paisaje, sería una anécdota. Sí. Tú decías, no me acuerdo la cifra que diste, 12.000 hectáreas. Más de 14.000 hectáreas en el país. 14.000 hectáreas. Y tenemos que era de cerca de 2.000. Más de 2.000. Y el que está cerca de Los Ángeles, Los Álamos, que es alrededor de 8.000 hectáreas. ¿Sí? O sea, ese ya se convirtió en un incendio grande. ¿Sí? Sí. Todavía lejos de ser un mega incendio, pero un incendio grande, ya tiene más de 5.000 hectáreas. Y estamos hablando de 2 incendios, o sea, 2 incendios te suman casi 10.000 hectáreas entre 2. Sí. El número de incendios es muchísimo más grande, no sé en cuánto irá la cifra, pero deben ir, no sé, 500, 1.000, es una cifra grande. Y esos incendios, chicos, si bien causan mucho daño, 10, 12 hectáreas pueden causar mucho daño, pasan a ser anecdóticos al lado de estos otros grandes incendios. Francisco, pensaba que lo hablamos en algún momento, porque nosotros hacemos esta distribución de, ya, la región acá y todo cómo está distribuido en nuestro país. Pero la naturaleza no tiene fronteras. No sabe de límite. No sabe de límite. Entonces, ¿cómo...? No sé si tienes la respuesta, me puse un poco creativa. ¿Cómo también afecta en lo macro? Porque es distinto que, ya, hablamos de 14.000 hectáreas y lamentablemente estos números como que parecen no afectarle a nadie, como que como uno no está cerca mío, da lo mismo. Pero distinto de tener esto distribuido, quizás un foco chiquitito en el norte, y en la zona centro, más centro-sur, extremo-sur. Pero cuando esto sea solamente en una parte, pensando que estamos acá, región Ñuble, Biobío, y en esto macro de acá, de la zona centro-sur, ¿cómo afecta también el ecosistema o en la recuperación de espacio? Porque sabemos también cómo se van dando de acuerdo a su entorno, cómo se va vegetando y todo lo que sucede de manera interna en las napas subterráneas, etcétera. Me imagino que impacta de una manera distinta. Una cantidad de hectáreas quemadas es todo junto a que esté separado, distribuido de otra manera. Claro, los impactos de los incendios no son acumulativos en términos de si son 1.000 hectáreas distribuidos en 1.000 pedacitos, claro, o si en uno grande.
quizás tres enfoques que yo he visto que son bien frecuentes. El primero es ver dónde ocurren y, como mostraba la plataforma, hacia dónde van los vientos, ¿sí? Cuando si tú tienes 1000 hectáreas quemándose en un lugar donde la ráfaga de viento te lleva justo a la ciudad de Chillán o a la ciudad de Los Ángeles o qué sé yo, otra ciudad lejana, bueno, tú vas a tener un impacto directo en la salud de esas personas que necesitan cuidarse de muchas formas, entre ellas, por ejemplo, bueno, ahora estamos con mascarilla. Usando mascarilla, sí, que sirve para esa, para la partícula fina, que es la que más te daña. El segundo es mirar a escala de cuenca, ¿sí? En el fondo es decir, en la cuenca cuánto se quemó. Si se quema en la parte alta de las cuencas, va a tener un efecto desproporcionado hacia la parte baja de la cuenca, ¿sí? Que es distinto si es que está repartido entre varias cuencas. Y el tercero, que normalmente, bueno, hasta ahora no hay información, ahí por lo que yo me acuerdo de que yo no había ecosistemas muy sensibles, salvo que salte al Cayumanqui, por ejemplo, que está hasta el otro lado de la ruta. Claro, si te afecta ecosistemas nativos, que son hábitats de especies de fauna, de flora, ¿cierto? Aves más sensibles, y te lo deja, por ejemplo, y es muy grande, y representaba eso, un núcleo de biodiversidad donde los otros parches o los otros fragmentos que estaban por fuera servían como de refugio paralelo a este gran núcleo, ahí te genera un impacto desmedido, que por ejemplo el incendio que ocurrió hace, si no me equivoco, hace 2 años cerca de Radar Siete Tazas, en Agua Fría, de Molina hacia arriba. Ahí ya estábamos hablando de un ecosistema nativo un poquito más importante, que por suerte, claro, no era un núcleo de biodiversidad exclusivo, porque habían otros ecosistemas nativos por toda la cordillera, pero cuando se quemó aquí Cayumanqui, o cuando se ha afectado acá más cerca todavía el Parque Nonguén, ahí ya la situación desde el punto de vista de la biodiversidad pasa a ser más crítica. Sí, es importante también verlo desde esa arista. Lo hablamos en otras oportunidades, pero nunca está de más recalcarlo, Francisco, el tema de prevenir, de lo que podemos hacer dentro de nuestros recursos. Sabemos que hay entidades que están a cargo de esto constantemente, pero lamentablemente no se da abasto o no están los recursos necesarios, pero igual, como vecinos de los sectores que están más propensos a esta instancia, las cosas que tenemos que hacer evidentemente antes que esto ocurra, y bueno, quienes están en zonas más rurales en estos momentos también, que se tienen que estar preparando ya para esta temporada más alta de incendio. Sí, claro, en invierno o fuera de la temporada de incendio podemos pensar en prevenciones de más largo plazo. Ahora, en la emergencia, hay que pensar en las prevenciones inmediatas, ¿sí? Las prevenciones inmediatas, en no usar fuego en lugares donde haya mucha vegetación seca. A nivel ya de vivienda, ¿cierto? Hay que mantener despejado de vegetación lo más posible entre la vivienda y la plantación, el bosque, que esté más cercano. Por supuesto que bajo ningún motivo en esta época usar fogatas, y si por alguna razón alguien las tuviera que usar de manera estricta, apagarlas con agua, no pensar que se apaga sola. El tema de las colillas de cigarro son causantes fuertes. Incluso el tema del vidrio en la carretera también te genera potenciales fuentes de incendio. Y lo otro es que y un foco muy importante que le llaman comunidades preparadas o comunidades resilientes, que es cuando ya el fuego es común que ocurra en un lugar o está muy expuesto. Es importante que los vecinos estén coordinados entre sí, no necesariamente para ir a tocar el fuego, que a veces puede ser hasta más peligroso, sino que para estar muy atento a, por ejemplo, cuando hay orden de evacuar, cuando hay personas que, por ejemplo, me acuerdo de haber visto una tesis que hablaba de la zona aquí del borde de Penco, donde hay muchos adultos mayores. Entonces, si el fuego llega ahí, claro, muchos pueden llegar y arrancar, pero hay algunos que no pueden nomás. O sea, movilidades reducidas, qué sé yo, y hay que estar atento también a ellos, porque evacuar a veces puede ser una forma de salvar vidas. Sí, nosotros nos preocupamos constantemente y hablamos del kit de emergencia en caso de un temblor, de un terremoto, un tsunami, qué hacer, hacia dónde arrancamos, pero no nos preocupamos en estos casos de los incendios forestales. No sé, Vero, si podemos ver nuevamente los sitios web para recalcar esto, para ir finalizando, Francisco. Va a quedar en nuestro sitio web en tvu.cl cuando se suba esta entrevista, ahí para que hagamos la distinción nuevamente del sitio que estamos viendo en estos momentos, lo que podemos encontrar. ¿A qué entidad pertenece? Esto toma datos de un satélite MODIS, que es un satélite internacional, que uno puede descargar los datos, lo puede ver de distintas formas.
y, como decía, muestra dónde han estado acumulados, ¿cierto?, una anomalía térmica, o sea, una diferencia de temperatura importante. Muestra también la dirección de los vientos, ¿sí? Y a otra escala uno puede ver también la dirección de la pluma. Yo ingresé acá al celular, también se puede ver del celular. Y hace esta ventanita de alerta y que dice, claro, los mapas de calor no son tiempo real, sino que, como tú señalabas, que se actualizan a diario. Y las áreas rojas muestran el calor detectado debido al satélite y pueden ser incendios, humos, humo caliente, agricultura u otras fuentes, ahí como para hacer esa distinción también. Y también ahí deja el mensaje de no utilizar esto para preservación de la vida o la propiedad, para no relajarse tampoco. O sea, a veces uno puede decir, tenemos la tecnología y nos relajamos. Este es uno, y el otro, Verito, a ver si lo podemos cambiar para también hacer la otra plataforma revisión. Usa los mismos datos, pero en vez de distinguirlo, eso es para después. En vez de suavizarlo como hace este, ¿cierto?, marca los como un punto. Ahora, aquí un punto es básicamente un cuadrado grande, que es un píxel de la imagen satelital. Pero, ¿qué es lo relevante? Que uno puede saber que todo este sector de aquí está siendo afectado por incendios. Sabemos que el día de ayer el sector de Coyanco, ¿cierto?, estuvo un poquito más intenso. No tengo muchos reportes de... Por lo menos este se actualiza cada 24 horas, dice acá en la página web. Información proveniente del sensor MODIS, actualización cada 24 horas, fuente la NASA. Y ahí aparecen todos los detalles también para quienes quieren conocer un poquito. A ver si hacemos un zoom back. Escuché el no acá. Para ver otros puntos. Ya, bueno, no hagamos el zoom back. Mira, ahí va saliendo. Es que el mouse a veces ahí genera... Pero lo podemos hacer acá, pues, pero más fácil, para que no te compliques. Sí, para ver el incendio, el otro, el de abajo. Ahí, pongámosle a alejar. Para ver el incendio que está ocurriendo en el sur también. Sí, porque sabemos que también nos vemos más al sur, bueno, nos vemos a ver, ahí quédate ahí nomás. Ahí al sur de Angol hay un incendio grande acá, que ese ya llevaba una gran superficie. También hubo una curiosidad en Puerto Montt, Puerto Varas, también había un incendio que no era tan grande y que se veía una columna de humo como que fuera de un... Mira, si ahí baja un poquito hacha el sur. A ver, vamos un poquito más. Queremos viajar al sur, ver. Acá me siento como cuando dan el tiempo. Claro. La musiquita del... Y mira, aquí en el límite con Argentina, ahí se veía eso. Entonces, muchos veían desde Puerto Montt esos humos y pareciera que era una erupción volcánica. Ahora, claro, si uno desde la otra plataforma, que no le vamos a pedir que cambie, se veía que todo ese humo se veía en esta dirección, ¿sí? Entonces no se entendía mucho, se veía una columna de humo ascendente y nada más. Entonces decían, oye, hay un volcán haciendo erupción. Oye, y era un incendio. Igual es impactante ver todos estos focos, sean grandes, no sean grandes, cantidad de hectáreas más, cantidad de hectáreas menos. Lo que hablabas tú anteriormente, que tiene que ver con la intervención del ser humano. Sí. O sea, todos estos focos tiene que ver que hubo una persona, un grupo de personas que se vio involucrada en esto. Entonces, igual es súper triste lo que está pasando y bueno, vamos a estar monitoreando esto, por supuesto, cómo se va desarrollando en los próximos días. Y mira, también podemos ver lo que está pasando con nuestros vecinos. Yo siempre llamo a usar este tipo de información con cuidado porque, insisto, son anomalías térmicas. ¿Sí? No significa de que sean incendios. Ocurre mucho cuando uno va a ver el Amazonas, que pareciera que se estuviera quemando todo el Amazonas. Son diferencias de temperatura, a veces puede darse por temas de tala, por prácticas agrícolas, no necesariamente incendio. Ahora, claro, cuando tú sabes que hay un incendio en un lugar, cuando lo combinas con otras imágenes que te muestra la pluma, que te muestra, hay otros que son un poquito más avanzados, ¿sí? Que te muestran la profundidad de aerosol, ¿cierto? Entonces uno ve la capa porque son datos satelitales, entonces uno puede ir pidiendo otras cosas. Ahí uno se va asegurando que sean incendios. Se quiere ir para La Serena, la Vero, parece. Está ahí. Ven, por ejemplo, ahí se ve que la zona de Santa Fe pareciera que estuviera todo incendiando. Y no es así. Y no es así, afortunadamente. Esperemos que no sea así, claro, porque pueden ser foquitos chicos. Entonces ahí hay que darle un poquito de tiempo tanto a la CONAF, que tiene su unidad de investigación, como también desde la academia también. Solemos hacer reportes después, hay un montón de actividad científica, hay un montón de papers que van mostrando esta información mucho más filtrada, analizada, y para eso, claro, toma, no diría que días.
toma a veces un par de Sí, meses. bueno, pero se agradece también haber conocido estas plataformas. Francisco Labarrera, como siempre, un gusto que nos acompañe acá en la Comunidad del Contenido. Igualmente, y ojalá que el fin de año esté de lo mejor. La verdad que se nos viene el fin de año. Que pase feliz.